Buenos días a todos, bienvenidos al tiempo devocional de hoy en el espacio de la comunidad contigo. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos enseñe y nos guíe en este tiempo devocional. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana y por este tiempo devocional y te rogamos en esta mañana, Papá amado, que tú nos hables y nos enseñes y nos guíes, Señor. Ayúdanos a ver a Jesús y entender que Él verdaderamente es quien nos puede salvar. Él es verdaderamente quien puede acudir a nuestra ayuda en medio de las tormentas de la vida y que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La anterior semana tuve un problema en mi casa. Durante unos trabajos de remodelación, un trabajador rompió accidentalmente la llave de paso de EPSAS. Entonces tuve que llamar a EPSAS para que vengan a solucionar el problema y hacer los arreglos necesarios. Es lo más lógico, ¿no? Tendría sentido que ante este problema, en vez de llamar tal vez a los expertos, a EPSAS que solucionen este problema, tendría sentido de que yo llame tal vez, no sé, a un panadero, a un artesano, para que venga a arreglar la llave de paso de mi casa. ¿Qué podrían hacer ellos con un problema así de la red de agua? Probablemente nada, a menos que este panadero o artesano sea también un plomero experto. El llamarlo no tendría sentido. Cuando enfrentamos problemas que no podemos solucionar, buscamos por lo general la ayuda de un experto. Ahora bien, ante una tormenta en alta mar, a las 3 de la mañana, con un viento contrario y muy alejado de la tierra, ¿a quién buscarías para pedir ayuda? Obviamente a un navegante experto que conozca las condiciones del mar. ¿Y qué tal si llamas a un carpintero en medio de la tormenta? ¿Estarías dispuesto a salir de la barca a las aguas caóticas y tomar la mano de un carpintero? Probablemente no, porque ¿qué sabe un carpintero acerca de las tormentas? Y más aún, ¿qué poder o fuerza pudiera tener este carpintero para sostenerme sobre las aguas caóticas? Un carpintero en esa situación no sería de mucha ayuda, a menos que no sea un simple carpintero, sino que sea alguien que tenga poder sobre la tormenta. Hasta ahora, en los últimos devocionales en el Evangelio según Mateo, hemos estado reflexionando acerca del tema de las expectativas. ¿Qué espera la gente de Jesús? ¿Quién cree la gente que es Él? ¿Es un simple carpintero? ¿O es un milagrero? ¿Es alguien que volvió de la tumba y ahora tiene poderes milagrosos? Como decía Herodes. Y en el último relato vimos estas expectativas desafiadas al ver a Jesús lleno de compasión por las multitudes, haciendo algo que desafía todas las expectativas de su identidad, multiplicando 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Multiplicar la comida, crear algo de la nada, es algo que solo Dios puede hacer. Y los discípulos, a quienes en su gracia Jesús hace partícipes en la alimentación de las multitudes, seguramente no estaban terminando de entender este milagro. Y en el siguiente pasaje nuevamente son testigos de algo que desafía lo que uno espera de Jesús. Leamos entonces Mateo capítulo 14 y en esta mañana vamos a leer los versículos del 22 al 33. La palabra de Dios dice así. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo,
yo soy. No teman. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Mateo no nos explica por qué Jesús subió al monte a solas a orar, pero cuando cuando Juan relata el mismo suceso, él dice en Juan 6:15, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo, otra vez al monte. La multitud que había sido alimentada milagrosamente por Jesús esperaba que él asuma el reino en ese momento. Las expectativas mesiánicas con tinte político fueron la razón por la que Jesús mandó a los discípulos a subirse a la barca e irse delante de él a la otra orilla, para que él pueda despedir a la multitud y después subir al monte a orar. Jesús pasó un largo tiempo en oración, que entre paréntesis me parece increíble, ya que nosotros, seres humanos necesitados de Dios, a veces nos damos el lujo de decir no tengo tiempo para orar. Pero vemos aquí a Dios Hijo, Dios encarnado, perfecto en todo aspecto, buscando a Dios Padre en un tiempo de oración, que se extendió hasta el anochecer. Qué hermoso ejemplo de nuestro Señor Jesús de dependencia del Padre. Que Dios nos conceda la misma dependencia. Y cerrando este pequeño paréntesis, mientras Jesús oraba en el monte, los discípulos se encontraban en una situación adversa. El verso 24 dice, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora bien, varios de ellos eran pescadores, entonces podríamos asumir que ellos sabían batírselas en situaciones adversas al navegar. Pero en el verso 25 ocurre algo que ellos no estaban esperando. A la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la madrugada, Jesús viene a ellos andando sobre el mar. Y fíjense el terror de ellos al presenciar esta escena. El versículo 26 dice, decían es un fantasma y de miedo se pusieron a gritar. Imagínense 12 hombres adultos, entre ellos pescadores experimentados, gritando de miedo en una tormenta al ver que ellos creen que Jesús es un fantasma. Y es ahí donde Jesús dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Yo soy, más que una mera identificación, nos transporta hasta el Éxodo cuando Moisés le preguntó a Dios qué les iba a responder a los israelitas si ellos preguntaban por el nombre de Dios. Y Jehová Dios le respondió diciendo, yo soy el que soy, en Éxodo 3:14. Jehová es el Dios autoexistente, el principio y el fin. Y aunque en aquella noche, en medio de la tormenta, Jesús no estaba presentando una disertación teológica acerca de su identidad, sus palabras yo soy contienen un profundo significado. Y esto nos lleva a lo que pregunté al principio. Ante una tormenta en el mar a las 3 de la mañana con un viento contrario y muy alejado de la tierra, ¿a quién buscarías para pedir ayuda? ¿Buscarías a un carpintero que te dice, ten ánimo, no temas? No creo. A menos que éste no sea un mero carpintero, sino que sea el yo soy el que soy, que se reveló a Moisés desde la zarza ardiendo. Entonces, en un gran acto de fe, Pedro confía en Jesús y sale de la barca y camina hacia Jesús. Pero al ver la tormenta a su alrededor, duda y comienza a hundirse. Y aunque suene un poco trillado, volvamos a hacer la misma pregunta. Si te estás hundiendo en las aguas caóticas, ¿buscarías a un carpintero? No. Tal vez buscarías a un experto nadador, a menos que este hombre no sea un simple carpintero. En el Salmo 18, el rey David se sentía rodeado, dice, por lazos de muerte y hundiéndose bajo torrentes de agua. ¿Y qué hizo David? En el Salmo 18, el verso 16, David dice,
En mi angustia invoqué a Jehová. David clamó al yo soy. ¿Y qué hizo Dios? David dice en el Salmo 18, en el verso 16, que Jehová extendió la mano desde lo alto. Dice, extendió la mano desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Y eso es lo que hizo el yo soy con Pedro aquella noche. Ante el clamor de Pedro, quien decía, Señor, sálvame. Dios lo tomó de la mano y lo sacó de las aguas y calmó la tempestad. Pedro vivió en carne propia el Salmo 18. Y finalmente, después de todo lo ocurrido, esto es lo que Mateo nos dice en el verso 33. Dice, entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Jesús en verdad es el Hijo de Dios, digno de adoración. Él es el gran yo soy. Jesús es Dios, hecho hombre. Entonces, cuando vengan las tempestades, ¿a quién acudiremos? ¿A un mero carpintero? ¿En quién confiaremos? ¿En nuestras fuerzas o en nuestro dinero? ¿En nuestra influencia o en nuestra educación? Estas cosas son efímeras y ante la tempestad prueban ser inútiles. Pero el yo soy, que se hizo hombre y murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó en victoria, Él puede extender la mano y sacarnos de las muchas aguas. Entonces confiemos solo en Él, el gran yo soy, quien puede acudir a nuestra ayuda, quien puede salvarnos en medio de las tempestades. Vamos a terminar aquí orando. Papá Celestial, te damos muchísimas gracias por esta mañana y este pasaje de las Escrituras que tú nos presentas. Gracias, Señor, porque te has hecho hombre y has venido a rescatarnos, a extender tu mano para salvarnos y rescatarnos de los lazos de muerte, del pecado y de las muchas aguas. Ayúdanos a confiar en ti día a día en las diferentes tempestades que nos trae la vida, Señor. Te pedimos, Señor, esto confiando en que tú eres quien puede acudir para salvar. Tú eres el Hijo de Dios, el gran yo soy, que murió por nuestros pecados en la cruz. En ti confiamos. Y con esta confianza oramos. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga.